Nos muestra el Evangelio una frase que hoy muchos la quieren sacar tanto del Evangelio como de la vida. Ellos se pusieron muy tristes. ¿Qué es lo que nosotros celebramos en el altar? Jesucristo padeció su muerte, su cruenta muerte. ¿Qué es lo que celebramos en la Eucaristía? Que Él padeció, derramó su sangre. Y eso no es el motivo para hacer dinámicas en la Eucaristía y la cosa toda chévere. Nos han quitado y nos quieren quitar el sentido de entristecernos. Cuando nos pasa algo malo, lo primero que nos dicen, no se preocupe. Cuando se muere un ser querido, no se preocupe, no se vaya a poner a llorar. Oiga, si eso es parte del ser humano y nos lo quieren quitar. Y quieren que siempre estemos saltando, brincando, bailando, alegres, la sonrisa, la cosa. La tristeza es parte de la vida, pero no es toda la vida. Entonces, que nosotros podamos ver cómo el Señor tiene el plan de vida, la voluntad de Dios, y se la presenta a sus discípulos. Posiblemente los discípulos tenían otro plan en la vida, porque generalmente cuando no amamos y le decimos sí a la voluntad de Dios, nosotros tenemos otro plan de la vida. Y eso entristece. Es que yo pensé que seguir a Jesús me iba a dar tal alegría y me iba a dar plata y ya no me iba a pasar nada malo, y que Jesús nunca ha dicho eso. Los discípulos lo vinieron a entender ¿cuándo? En Pentecostés, después de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, es que vienen a entender y vienen a vivir lo que Jesús ha anunciado. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Solamente llenos del Espíritu Santo es que comprenden eso. Solamente de esa manera es que ellos comienzan también a entregar la vida por amor a Dios, a entregar la vida por los hermanos, a entregar la vida para la gloria de Dios. Y solo así van a estar unidos a Jesús. Qué difícil es vivir lejos y en desunión con el plan de Dios. Dios nos manda a amar, nosotros queremos odiar. Dios nos invita al sacrificio, nosotros queremos todo sin dolor. Dios nos invita a la generosidad, nosotros somos tacaños. Dios nos invita a la abundancia, nosotros a guardar y a guardar. Que por los méritos de la Eucaristía nosotros podamos amar y aceptar el plan de Dios. No es entenderlo, es que yo quiero entender a Dios. No, a Dios hay que amarlo. Y cuando se ama, se le entrega todo. Y cuando se ama, todo cambia. Y cuando se ama a Dios, se cumplen y se vive en la sociedad donde hay que vivir. Y hay que someterse a las leyes que hay que someterse, pero no peleando, criticando. Porque vemos que después de esto le preguntan a Pedro, oiga, ¿y su maestro paga impuesto?
Y Jesús se le adelanta a Pedro diciéndole de esa manera como el absurdo: oiga, ¿quién tiene que pagar? ¿Los hijos del rey o los súbditos del rey? Y sabiendo que él es el hijo, le dice a Pedro: para que no se escandalicen, pues vaya. Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, pero Jesús sigue viviendo en el mundo y sigue haciendo lo que hay que hacer, porque Jesús entonces vive la voluntad del Padre. Entonces no se aleja de todo el mundo y se esconde, y si me atrapan entonces ahí me va a tocar padecer, morir y resucitar. No, Jesucristo sigue viviendo. Nosotros, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo, seguimos viviendo, seguimos dando gloria a Dios, seguimos dando testimonio. Que le digamos sí al Señor, que le digamos sí a su voluntad y que vivamos lo que hay que vivir. Y si hay que vivir la tristeza, se vive. Si hay que vivir la alegría, se vive. Si hay que vivir el límite, se vive. Si hay que vivir la abundancia, se vive. Pero que nadie nos venga con las mentiras del diablo a quitarnos ningún aspecto de nuestra vida. Ningún aspecto de nuestra vida. Porque la vida, cuando no se vive como es un engaño propio y querer engañar a los demás. Señor, tú anuncias tu voluntad, tú anuncias la voluntad del Padre, y yo quiero recibirla, y yo quiero vivirla. Yo quiero, Señor, someterme hoy y siempre a tu voluntad. Amén.